A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Si alguna vez has tratado de escribir una carta personal, sabes que viene con mucho estrés, ¿no? En una carta personal, el primer estrés de ese proceso es escribir la introducción. ¿Cómo voy a escribir la introducción? Porque esa es la primera impresión. Entonces yo quiero dejar una buena primera impresión en esta carta. Pero después de eso, sigues escribiendo el contenido de la misma carta y normalmente el contenido es más fácil, pero otra vez llegas al final de la carta y tienes que concluirla. Y es otro estrés. Porque en primer lugar quieres dejar una buena primera impresión, pero también reconoces que la última palabra de la carta deja una impresión duradera. Entonces, para mí, quizás yo sobrepienso en eso, pero para mí es mucho estrés a terminar, a concluir una carta personal. Entonces, para mí también siempre es muy interesante a ver cómo otros terminan sus cartas. Por ejemplo, podríamos pensar en el apóstol Juan, quien escribió eso al final de su carta, la primera carta de Juan. En 1 de Juan 5:18, él terminó su carta así: hijos, aléjanse de los ídolos. Es una conclusión interesante, ¿no? En esta serie estamos estudiando el libro de Deuteronomio y reconocemos que este libro realmente es una colección de sermones. Son los últimos sermones de Moisés, porque él iba a morir antes de entrar a la tierra prometida. Entonces él está dejando estos sermones, esta colección para la segunda generación de Israel, quienes iban a entrar en la tierra prometida. Entonces podríamos pensar en el libro de Deuteronomio como una colección de cartas. Cartas de Moisés a su rebaño, que él había pastoreado por más de 40 años. Y hoy específicamente llegamos al capítulo 4 de Deuteronomio. Y ya hemos empezado a estudiar este capítulo. Hace 2 semanas empezamos en los primeros 14 versículos de este capítulo. Y lo que capturamos en esa porción del capítulo, esa parte del capítulo, era la belleza de la ley de Dios. Reconociendo que a través de la ley de Dios podemos experimentar la vida real. A través de la ley de Dios podemos dar luz a las naciones como un testimonio de la obra de Dios. Pero también a través de la ley podemos dejar un legado a la próxima generación. Es decir, que en la primera parte del capítulo 4, Moisés está hablando, está escribiendo, está predicando sobre la ley positiva. Si hacen esas cosas, esa es la bendición. La vida, la luz y un legado. Pero hoy llegamos a la segunda parte de este capítulo. Y lo que vamos a notar es que Moisés está hablando más de la ley negativa. Es decir, que la ley positiva es deberían hacer esas cosas, pero ahora es la ley negativa. Hermanos, no hagan esto. Pero, ¿cuál es la instrucción? Y realmente podríamos resumir esta parte del capítulo 4 con las palabras del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. La instrucción, la ley negativa que está allí de Moisés, es lo mismo. Hijos, aléjense de los ídolos. Normalmente pensamos en la ley de Dios y pensamos en una lista de reglas, cosas que hacer y cosas que no deberíamos hacer. Hay consecuencias por la obediencia o la desobediencia. Y realmente la creación es así. Hay acciones, hay reacciones. Hay causas, hay efectos. Hay decisiones y hay consecuencias
de esas decisiones. La vida es así. La creación de Dios es así. El pacto que Dios hace con su pueblo, con su mundo, con su creación, es así. Pero lo que podemos notar en este capítulo es que los pactos divinos son diferentes. Podemos notar que el Rey del universo, el Dios verdadero, no es como los otros dioses falsos. Él no es como los otros reyes de este mundo. Y eso es lo que vamos a ver a través de la lógica de este pasaje. Porque ¿cuál es la lógica o la línea de pensamiento en este pasaje? Primero es la instrucción, no caigan en la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios te ha creado, Dios te ha redimido. Tú perteneces a Él. Entonces no caigan en la idolatría, sometiéndose a otro Dios falso, a otro ídolo falso. Pero, y esa es la diferencia en el pacto divino, pero cuando lo hagan, ustedes van a experimentar la disciplina de Dios. Y desde la disciplina van a experimentar el arrepentimiento verdadero. Y después de eso, una nueva obediencia. Es decir, que en el pacto divino, con nuestro Dios, con nuestro Rey, Él sabe que vamos a pecar. Él sabe que vamos a transgredir las reglas, la ley que Él había establecido, pero hay una provisión de misericordia y de gracia. Y por eso podemos seguir la lógica de ese pasaje y termina así. No te abandonará, no te destruirá. Y esas promesas son selladas en un pacto, en un acuerdo que Dios ha hecho con su pueblo. Y esa línea de pensamiento realmente es un resumen de todo lo que vamos a ver. Podría terminar el sermón allí, pero necesito ganar mi sueldo, entonces yo voy a explicar un poquito más cómo podemos ver esas cosas en el texto. Porque lo que tenemos que ver a través de la prédica hoy es que el Evangelio se entreteje en este pasaje. En la ley podemos ver el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y la manera por la cual Moisés hace eso es por mostrarnos el carácter de Dios. Y es por esa razón que en este pasaje hay dos declaraciones muy claras y muy firmes también. Primero en el versículo 24, ¿qué dice ahí? Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Quién es Dios? Es un Dios celoso, es un fuego consumidor. Pero hay otra declaración en el versículo 31. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. Entonces la manera en la que Moisés nos va a mostrar el Evangelio en la ley de Dios es mostrarnos quién es Dios. Un Dios celoso y un Dios compasivo. Y esas dos frases, esas dos declaraciones también van a ser nuestros dos puntos en la prédica esta mañana. Y a través de eso, otra vez, queremos ver el carácter de Dios y el evangelio del reino de Dios. Entonces, empecemos con el primer punto. Dios es un Dios celoso. Es algo que vemos en los versículos 15 al 24. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver los celos de Dios con la idolatría? Porque Moisés está hablando de la idolatría. ¿Qué tiene que ver con los celos de Dios? Para responder a esa pregunta tenemos que entender dos cosas. Son las cosas que hemos visto con los niños. Primero, los celos de Dios son diferentes de nuestros celos. Primero, hay una diferencia entre sus celos y la envidia. La envidia es desear algo que no es tuyo, pertenece a otra persona,
pero lo quieres. Y eso produce un sentimiento de envidia en el corazón. Pero los celos son diferentes. Los celos es un deseo de no perder lo que ya es tuyo. Entonces, la palabra de Dios está declarando que Dios es celoso. Él tiene celos por su pueblo, porque su pueblo ya le pertenece. Pero la segunda cosa para notar, para recordar en esa respuesta, es que hay una diferencia entre celos malos y celos buenos. ¿Cuáles son los celos malos? Es cuando no queremos perder algo que ya tenemos porque te va a hacer daño. Es decir, que tú estás más preocupado por ti mismo, por lo que tú vas a perder. Pero los celos buenos es cuando estás muy preocupado por lo que va a pasar a esa persona o esa cosa que puedes perder. En la economía de Dios, en la misericordia de Dios, podemos reconocer que Dios es un Dios celoso, pero Él tiene celos no egoístas, sino generosos. Nuestro Dios es así. Él está celoso por su pueblo porque Él está preocupado por el bien, por lo mejor de nosotros. Y eso es lo que vemos en dos maneras en la primera parte de este pasaje. Dios es celoso porque Él nos ha creado. Entonces la primera parte de esta sección es la idea de la creación, en los versículos 15 al 19. Vemos los celos de Dios en su creación. Y en esa parte, en esos versículos, Moisés nos lleva a un viaje muy interesante. Entonces, déjenme leer los versículos 16 al 19 rápidamente. Está hablando de la idolatría. No sea se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o de hembra, semejante de cualquier animal que está en la tierra, semejante de cualquier ave que vuela en el cielo, semejante de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejante de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. ¿Notan algo interesante en el orden de lo que Moisés acaba de decirnos? Realmente es lo contrario de lo que encontramos en Génesis 1. El orden de la creación en Génesis 1 ya está establecido allí, pero llegamos aquí y Moisés está poniendo todo al revés. ¿Por qué? Porque nos enseña dos cosas en cuanto a la idolatría. Primero, la idolatría es una rebelión contra el Creador y su acto de creación. Realmente a hacer un ídolo o ver a la creación como ídolo es burlarse de Dios, realmente. Es adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Y es poner todo fuera de su orden, el orden por el cual el Señor ha creado todo. Y creo que podemos notar eso en nuestras vidas. Cuando tenemos ídolos, está cambiando el orden establecido de la creación. Está sacando todo de su contexto correcto. Cambia todas las prioridades de nuestras vidas. Eso es lo que hace un ídolo. Es una rebelión contra el Creador. Pero también podemos notar que la idolatría distorsiona completamente la imagen de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Y es por esa razón que leyendo el versículo 16 es básicamente igual a Génesis 1:27.
Y dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Iglesia, eso no es una coincidencia, no es un accidente lo que Moisés está diciendo, sino él está afirmando también que la idolatría distorsiona, obscurece la imagen de Dios dentro de nosotros. Porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, pero en la idolatría estamos tratando de hacer la imagen de Dios en otras cosas, que sean de madera, de piedra, o en la mente, o en la luna, en las estrellas. Es una distorsión de la imagen. Solo hay una sola persona que tiene permiso para hacer imágenes de Dios, y es Dios mismo. Y eso es lo que Él hace a través de nosotros. Entonces, la idea acá es que podemos percibir a Dios a través de su creación. Pero el momento en el que nosotros pongamos esa creación en el trono de Dios, donde Él se sienta, se convierte a ser un ídolo. Y por eso no deberíamos hacer ídolos concretos que podemos ver y experimentar y pensar en esos, en las imaginaciones también. Y Pablo habla un poquito de eso en Romanos 1, el versículo 20. Él escribió allí, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué dice allí? Que Dios se ha revelado a través de su creación. Entonces tú y yo no tenemos el derecho de crear un ídolo para representar a Dios. No tenemos ese permiso. Ni en los artes, ni en la mente, ni en cualquier otro contexto. La revelación de Dios, la autorrevelación de Dios es suficiente en lo que Él nos ha dado, en la creación y en su palabra. Y un comentario dice eso. La representación de Dios en madera o piedra, aunque se reconozca que es solo representativa y no divina, entre comillas, es en realidad un intento humano de contener y limitar a Dios. Contener o limitar a Dios, ya sea en forma material o en proposición teológica, en no ser consciente de su trascendencia e infinitud. Entonces, ¿tratamos de limitar a Dios aún en cosas visibles, concretos, o tratamos de hacerlo en la mente también? Sí, yo entiendo toda la doctrina bíblica. Ya en esa teología soy experto. Eso puede ser un ídolo también. Quizás no está de madera, no es de piedra, pero está en la mente. Y yo añadiría también a ese comentario, que se encuentra en un comentario, de que la idea de la idolatría es tratar de contener o limitar a Dios, pero también es contener o limitar a la imagen de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, un ídolo no solamente menosprecia a Dios en su gloria, su infinitud, su majestad, pero también es menospreciar la imagen de Dios en nosotros mismos también. Porque hemos elevado un ídolo y hemos negado esa obra de creación en cada persona. Entonces, hermanos, alejémonos de ídolos porque Dios, el Dios celoso, nos creó. Pero aquí encontramos otra razón también. Él nos creó y Él nos redimió. Eso es el enfoque de los versículos 20 al 24. Y déjeme leer el versículo 20. Pero a ustedes el Señor los ha tomado a los
y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. Obviamente esa frase o ese versículo se refiere al evento del Éxodo, ¿no? Cuando la primera generación de Israel salió de Egipto. Y eso, al pensar en el Éxodo, al pensar en su salvación, en su redención, tenemos que reconocer que cualquier acto de salvación y de redención requiere un sacrificio. No hay redención aparte de sacrificio. Y en esa ocasión, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y el punto de sacrificio allí era la noche de la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual. Entonces eso es muy claro en el versículo. Pertenecemos a Dios. Él es un Dios celoso porque Él nos creó y Él nos redimió. Pero también ese versículo se refiere a otra cosa que para mí es muy interesante. Es otro ataque contra la idolatría. Los ha sacado del horno de hierro. Está hablando de la primera generación. Cuando Moisés subió al monte Sinaí en Horeb para recibir la ley, pero ¿qué hizo el pueblo de Dios mientras que él estaba allí? Por medio del liderazgo de Aarón, ellos crearon un ídolo. En el mismo momento de recibir la ley de Dios, Moisés en el monte, el pueblo de Dios está abajo haciendo un ídolo. Mira, ¿dónde está Moisés? Es mucho tiempo, entonces tenemos una solución. Vamos a hacer nuestro propio ídolo y vamos a nombrarlo nuestro Dios, el Dios que nos ha sacado de Egipto. Entonces, esa historia sigue, ¿no? Moisés bajó y él habló con Aarón. ¿Y cuál fue la excusa de Aarón? En Éxodo 32 dice esto. Aarón dice, tú conoces el pueblo, Moisés, que es propensa al mal. Me dieron el oro, lo eché al fuego y salió este becerro. Es como él está echando la culpa. No, yo eché el oro al fuego y desde ese horno salió un ídolo, el becerro de oro. Pero lo que Dios dice acá en Deuteronomio 4 es que, no, mi pueblo no funciona así. Ustedes no pueden sacar de ese fuego, de ese horno, un ídolo, sino lo que ha pasado es que yo los he sacado del horno de Egipto, el horno de hierro. Porque esa idea de un horno representa la idea de purificación, de santificación. Y Dios, por medio de Moisés, está diciendo, ustedes no pueden formar un ídolo. No pueden sacar nada del fuego. No es por accidente, pero esa es la obra que yo estoy haciendo para ustedes. Los ha sacado del horno de hierro. Y esa es la promesa del Señor también, que Él está usando los fuegos, los hornos, para santificarnos, para hacernos más y más a su imagen. Entonces no tenemos un derecho de hacer otro ídolo. Y también encontramos otra pista de redención en el versículo 22. Moisés aquí está hablando. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. En otras palabras, el mediador tiene que morir antes de que el pueblo pueda entrar en la tierra prometida. Para la segunda generación de Israel, en ese sentido, Moisés mismo es el Cordero Pascual. El pueblo no puede entrar esa promesa antes de que el sacrificio
se hiciera. Iglesia, eso nos apunta a la realidad del Evangelio también. De que nosotros hemos transgredido la ley de Dios, hemos transgredido el pacto que Él hizo con nosotros, y eso requiere un sacrificio, y es el sacrificio del mediador. Y en este pacto que disfrutamos con Dios por medio de la fe, Jesucristo mismo es el mediador de ese pacto. Entonces Él tiene que ser sacrificado para que tú y yo pudiéramos entrar en la tierra prometida, entrar en las promesas que Él ha hecho con nosotros. La redención requiere el derramamiento de sangre. Y Moisés, en respeto a la segunda generación de Israel, está representando esa realidad. Es por esa razón que en muchos casos hemos visto una repetición de eso. ¿Por qué Moisés sigue hablando de eso? De que él iba a morir y el pueblo iba a entrar. Es por esa razón. La redención requiere la muerte y el sacrificio del mediador. Iglesia, tenemos un Dios celoso. Él nos creó y Él nos redimió. Y Él sigue obrando también. Él es un Dios, es un fuego consumidor. Él sigue santificándonos. Él nos ha sacado del fuego, del castigo del pecado, de la maldición del pecado, pero Él sigue santificándonos también. Y la idolatría es negar el Evangelio, es negar de que Dios es nuestro Creador y Redentor. Entonces, la primera mitad de este pasaje está hablando de esa idea. No caigan en la idolatría, porque Dios es un Dios celoso y tú eres suya a través de la creación y la redención. Y en eso Moisés está hablando del pasado. No caigan en la idolatría por esas razones, por lo que el Señor había hecho. Pero en esta segunda mitad del pasaje, Moisés está hablando del futuro. Pero el tono es muy diferente. Él no está diciendo no caigan en la idolatría, no hagan ídolos. Pero el enfoque de la segunda parte de este pasaje es esto. Ustedes van a caer. Ustedes van a pecar, ustedes van a ser ídolos y serán disciplinados. Pero a través de esa disciplina van a experimentar la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta no es si ellos van a pecar, sino cuándo. Y en esa parte es interesante porque Moisés llama a testigos. Él dice que la tierra y el cielo serán testigos de lo que va a pasar. Para nosotros eso es un poquito raro, ¿no? Porque en el contexto de la idolatría, ahora Moisés está llamando a la tierra y al cielo para ser testigos. Es una dinámica pactual. Cuando uno hace un pacto con alguien más, hay testigos allí. Porque los testigos pueden afirmar el hecho de ese pacto, el establecimiento de ese pacto, y también van a ser los testigos de lo que vaya a pasar. Por ejemplo, Moisés va a morir. Él no va a ser el testigo del pecado y tampoco de la misericordia, el pecado del pueblo y la misericordia de Dios. Entonces la tierra y el cielo, ellos van a ser los testigos de las promesas de Dios. Es como un matrimonio. Durante un matrimonio estamos haciendo un pacto, un juramento frente de Dios y normalmente hay testigos allí. Ellos testifican a ese acuerdo, a ese pacto que se hace. Y es así aquí también. Moisés está llamando a los testigos. Pero, ¿de qué van a ser testigos? Creo que podemos notar tres cosas rápidamente en el texto. Primero, los testigos son testigos de la transgresión de la ley de Dios.
Eso es lo que hemos visto realmente en la primera parte. Y en eso hay 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos? Dice, levantar los ojos, y estoy en el versículo 19, levantar los ojos, ver, ser impulsado, adorar y servir. Esos son los 5 pasos de la idolatría. Levantamos las manos, vemos que algo es deseable y ser impulsados y empezamos a adorar esa cosa y resulta que servimos a ese ídolo. Son los 5 pasos de la transgresión. Pero en esta sección de Deuteronomio 4, hay 2 cosas más que tenemos que reconocer. Primero es la maldición. En los versículos 26 al 28. Y aquí también hay 5 pasos en experimentar la maldición, la disciplina de Dios. Dice ser exterminado, ser destruido, ser dispersados, ser pocos y ser esclavos de los ídolos. Creo que al leer eso nos podemos identificar con lo que Moisés está diciendo. Todos hemos experimentado la disciplina de Dios cuando empezamos a tener ídolos en nuestras vidas. Nos podemos sentir lo que Moisés está diciendo allí. Y quiero que nos enfoquemos un poquito en el versículo 28. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Es decir, que una parte de la disciplina de Dios es que Él nos entrega a nuestros ídolos para que podamos experimentar las faltas de nuestros ídolos. Para que podamos ver de que todo lo que hemos buscado no vale. Y llegamos al fin de esos ídolos y nos sentimos vacíos. He invertido mucho tiempo, mucho dinero, ha sacrificado mucho para servir, para adorar a ese ídolo. Pero en ese ídolo no encuentro gozo. No encuentro plenitud. Y lo que encontramos ahí en esos 5 pasos de la disciplina y maldición de Dios es la historia del Antiguo Testamento. Si tuviéramos tiempo para seguir en toda la historia del Antiguo Testamento, esa es la historia, una repetición de eso. El pueblo de Dios cayendo en la idolatría. Es una historia de salir de Guatemala y meterse en Guatepeor. Esa expresión es común acá. Ok, excelente. Tenía que investigar esa expresión mucho, entonces me alegro. Pero en eso no es el fin de la historia. La maldición, la disciplina no es el fin de la historia, porque resulta en la restauración del pueblo de Dios. Y allí hay 5 pasos también mencionados en el texto. Entonces quiero leer los versículos 29 al 30. Pero desde allí, en la maldición, en la disciplina, buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con todo tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y en todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. En esos 2 versículos encontramos los 5 pasos de la restauración. En esos 2 versículos encontramos lo que va a pasar en el resto del Antiguo Testamento, vez tras vez. Y con eso llegamos al versículo 31. Y esto es muy importante, hermanos. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, no olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Porque esa declaración es muy importante. Porque es importante que reconozcamos que Dios es un Dios compasivo. Es porque nuestra tendencia es pensar que si pasamos por todo eso, esos pasos de restauración, pensamos que es por nuestra propia cuenta.
que si lo hacemos podemos ganar el favor de Dios. Podemos merecer la gracia de Dios. Pero la declaración allí no está diciendo que si ustedes hacen eso, la respuesta de Dios es que Él va a ser compasivo. La declaración es que no, en medio de todo eso, Dios es compasivo. La razón por qué experimentan la disciplina, la maldición de Dios por un tiempo, es porque Dios es compasivo. Iglesia, eso es un cambio de chip realmente. Reconocer que aún en medio de las dificultades, las luchas, las guerras de esta vida, no es así porque Dios está esperándonos. No está esperando que nosotros tomemos una decisión, que lo hagamos mejor, que obremos nuestra propia fuerza, sino estamos en eso porque Dios es compasivo, porque Él está obrando a través de esos fuegos y esos hornos. Pero también experimentamos la restauración porque Dios es compasivo. La disciplina de Dios nos lleva a ese punto de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Y reconocer que esos ídolos no sirven para nada. Solamente es el Dios verdadero, el Dios celoso, el Dios compasivo que es suficiente para mi vida. No hay redención, no hay salvación, no hay plenitud, no hay gozo aparte de Él. Los ídolos no sirven. Entonces, en todo ese proceso, en la transgresión, en la maldición y restauración, pasamos por eso porque Dios es compasivo. No es para merecer la compasión de Dios. Entonces, Moisés en este texto está proclamando, predicando una palabra profética para la segunda generación. Iglesia, pueblo de Dios, mira, ya he visto esta historia. Cuando yo estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo de Dios estaban allí, formando, haciendo, creando su propio ídolo. Y ahora en la segunda generación, ustedes tienen la misma decisión. Ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y la decisión es que pueden seguir la ley de Dios, pueden seguir en esa obediencia, en el pacto, o puedes rebelar contra Dios y hacer sus propios ídolos. Y Moisés y Dios sabía lo que la segunda generación iba a hacer. No solamente la segunda, sino la tercera, cuarta, hasta nosotros. Él sabe que nosotros vamos a caer en la idolatría. Y por eso hay pasos de restauración. Porque Dios es un Dios compasivo. Últimamente es un mensaje de Moisés a Israel. Hijos, aléjense de los ídolos. Yo voy a morir, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y les voy a dar otra vez la ley. En Deuteronomio 5, en el próximo capítulo, vamos a leer de nuevo la ley de Dios. Pero no hagan lo que hizo la primera generación. Es por esa razón que Moisés está hablando de la idolatría antes de presentarles de nuevo con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Es porque Moisés no quiere que ellos repitan lo que hizo la primera generación. Hermanos, es una advertencia para nosotros también. Que no caigamos en la idolatría. Y no hay tiempo para hacer una lista de todos los ídolos que encontramos en este mundo. Pero la promesa no es una licencia, sino una promesa. La promesa es que vamos a caer en la idolatría, pero la gracia de Dios es suficiente. Porque Él sigue santificándonos.
Él sigue purificándonos, porque es un Dios celoso y un Dios compasivo. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.